vamos a ver cómo entender estos proyectos en términos de huella de carbono. Mm. Em, Primero hay una cuestión importante para tener en cuenta, es que estos proyectos se los tiene que dimensionar con la huella de carbono comparándonos con la alternativa, lo que se suele llamar como el escenario de línea de base, que sería lo que sucede si no existiera el proyecto. Tal cual. Bueno, y para los que quizás nunca escucharon de esto de huella, o sea, en general cuando hablamos de huella de carbono dividimos al estudio en tres alcances. El alcance uno serían como todas las emisiones que son más directas de la organización, como el uso de combustibles en sus propias máquinas o en sus propios vehículos, o emisiones directas en sus procesos. El alcance 2 es todo lo que es energía eléctrica y el alcance 3 es, bueno, ya como una dimensión infinita en donde tenés todas las emisiones indirectas que se generan desde el rollo de papel higiénico que se compra hasta la disposición final de los productos que la empresa fabrica. Y esto del alcance 4 es como algo bastante nuevo, es como un alcance adicional que básicamente habla de las emisiones que se reducen con respecto a esto que decía Santi de la línea base. Entonces, ahí abajo ven dos barritas, una barrita, la barrita de arriba sería como el ciclo de vida de un producto convencional y el de abajo es el ciclo de vida de mi producto que está hecho con materiales más sustentables. Entonces, si yo puedo demostrar que lo más normal de suceder sería que se fabrique ese producto de arriba y que mi producto reduce emisiones con respecto a ese producto de arriba, bueno, eso muchas veces es lo que se conoce como alcance 4, reducción in setting, que también se puede usar para compensar una huella de carbono. Bueno, y la línea base, esto que decía Santi, o sea, yo siempre la línea base como que lo veo como eso, como lo que más probablemente ocurriría si el proyecto no existiera. Es decir, por ejemplo, lo veo con residuos recién, los chicos que hacen, recuperan, bueno, todo este alimento, vamos mutuamente con el tema de pérdida y desperdicio de alimento. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, porque la pregunta que nos tenemos que hacer siempre para poder calcular este alcance 4 o estas reducciones es, ¿qué pasaría si Fundación Banco de Residuos, por ejemplo, no existiera? ¿A dónde iría ese alimento? Eso es. Entonces, porque eso es contra lo que nos vamos a comparar. Y cuando uno hace un proceso como más formal o certificado de bonos de carbono, sí o sí uno tiene que demostrar que esto es lo más probable de que ocurra. Y si esto se hace a través de un análisis de barrera, demostrando que eso es lo que menos barreras o menos impedimentos para ocurrir tiene, y que por inercia, si esa fundación o ese proyecto sustentable no existiera, eso sería lo que pasaría. Y contra eso es lo que me voy a comparar. Por ejemplo, también estos últimos días estuvimos hablando con Fabián, que tenía un problema en la línea de compostaje y todo eso lo enviaban a relleno sanitario por no poder recibir todo ese material. Entonces, la línea de base en ese caso sería el envío al relleno sanitario del SEAMSE. Bueno, y para considerar el desperdicio de alimento, tenemos que pensar en estas dos etapas. Primero, lo que es la etapa de la producción, donde ahí nosotros les vamos a compartir lo que sabemos de la base de datos Agribalice, que depende del Ministerio del Agro de Francia, que es la que encontramos que tiene mayor solidez metodológica para eso, y también lo que son las emisiones por la disposición final, o sea, el metano que se genera en los rellenos sanitarios o basurales, y ahí nosotros seguimos lo que indica el IPCC, que es el método FOD, que es la descomposición de primer orden. O sea, acá como que nuestra línea base entonces sería como que ese alimento, si no se recuperara, tendría que producirse un alimento equivalente y similar a ese. Entonces, por eso es que acá Santi habla de la línea de producción, ¿de qué? Ah, acá mira, bueno. Entonces, por eso Santi habla como esto de la producción, porque nuestra línea base en este caso, que acá está implícito, pero es esa, es como, bueno, ok, este alimento que nosotros estamos recuperando, si nosotros no existiéramos, lo que sucedería es que ese alimento tendría que producirse nuevamente para que esa persona que está comiendo, que no podría comer si no se hubiese recuperado ese alimento, coma, pero además ese alimento, si no, iría a un relleno sanitario, o sea, es como doble el beneficio ambiental que tienen estos proyectos. Por un lado, la no emisión de metano en relleno sanitario, porque ese alimento se recupera, y por otro lado, la no necesidad de producir un alimento nuevo. Bueno, y lo que tiene que ver con la etapa de la producción de alimentos, nosotros acá le compartimos una fuente un poco más genérica de la ONU, que pueden ver, por ejemplo, que beef, la carne, tiene un factor de emisión altísimo. Esto es la emisión por kilo. Si lo comparamos, por ejemplo, con fruta, verdura o vegetales, que es muchísimo más baja. Esto se puede ver por kilo de alimento, como también por los 100 gramos de proteína, donde acá fíjense que cambia lo que tiene que ver con los vegetales, como también por las 1000 kilocalorías. O sea, hay muchos enfoques distintos que se le puede dar a este tema
y hay que ver cuál es el que más se adopta a su propio lugar. Con respecto a lo que indica Agribalice, es una base de datos súper completa donde identifica el ciclo de vida completo de los alimentos, que tiene una primera instancia de la obtención de la materia prima, o sea, la etapa de agricultura, luego lo que es la fabricación o el procesamiento. Imagínense, por ejemplo, un paquete de fideos que se tiene que procesar dentro de una instalación y eso genera emisiones. Después lo que tiene que ver con el almacenamiento y el packaging, hay distintos productos que consume la propia cadena productiva o también Por ejemplo, si está refrigerado, almacenarlo conlleva exacto, energía para mantenerlo frío. exacto. También lo que es el transporte y la distribución, donde acá también entra un concepto muy importante que es el consumir local. Entonces, cualquier cosa que tenga que viajar una distancia, de por sí va a tener una mayor huella. Y las emisiones que se pueden asociar al proceso de venta y las propias del consumidor o del lugar donde se dé ese consumo de alimento. Por ejemplo, ahí también si es refrigerado, entonces va a tener que guardar en la heladera y ahí se toma con un modelo un tiempo promedio que permanece ese alimento en la heladera y cuánta energía tendría que gastarse para conservarlo. Así que acá no nos va a dar mucho el tiempo, pero esta base de datos a nosotros nos encanta porque Es gratuita también, es abierta y gratuita, eso es importante. sí, y te da incluso la emisión de una pizza, por ejemplo. Y para llegar a ese número, la emisión que se le puede asociar a una pizza, hace ese camino inverso para atrás de cada uno de los ingredientes, bueno, a ver cómo fue el tomate que se procesó y bueno, qué pasó con el aceite de oliva, con el agua y con todo. Así que es una base de datos espectacular para abordar este tema y también vemos que es una de las más citadas sobre esto. Si Ujú, bien es de Francia, creemos que es compatible con nuestra realidad local. ujú. Bueno, una cosa importante también para que entiendan luego los resultados de lo que vamos a mostrar. La situación particular del mercado central es que por ejemplo, la verdura que reciben, fíjense, zanahoria o lechuga, por ejemplo, solamente había tenido esta etapa, esta primera etapa de agricultura. No estamos hablando de alimentos que ha tenido un proceso de transformación o embalaje o Por ejemplo, transporte. el caso más claro es el de ultraprocesado, que entendés que tenés todas las Exacto. etapas hasta el consumo, pero en el caso de las verduras es verdad que consideramos la primera porque La verdura en el mercado en el central, mercado central, tal cual, sí. porque es distinto En la que, verdulería, claro, ahí ya tiene un transporte, pero el mercado exacto. central, bueno, se entiende que sí, como Y bueno, después hay como distintas diferencias un poco sutiles que aparecen, como por ejemplo pueden ver que la lechuga, al ser un material y ojo también, todo esto son factores de emisión por kilo. Entonces, la lechuga no se puede transportar de una forma tan eficiente, tan óptima como otro tipo de vegetales. claro, sí. Entonces, estos coeficientes que van variando muchas veces dependen de esas cuestiones. Y por eso antes mostrabas eso de la huella por gramo de proteína, por ejemplo, ¿entendés? Exacto. Y eso sería como que, bueno, otra forma de comparar esto que tenga más, que sea más representativo de la comparación real del impacto. Y bueno, en cambio, productos como puede ser, como les mencioné antes, la pizza o la mayonesa, no habría que considerar únicamente la etapa de agricultura, sino el ciclo de vida completo, que es la forma en que le llega a los consumidores habitualmente. Entonces, ustedes tienen que entender esa base y tener el criterio de ver qué procesos anteriores, cuántas etapas debiera incluir esa huella que la tienen ahí asociada. Bueno, también hay otra fuente sobre esto, hay una que a nosotros nos gusta también, que es la que es de Worm, donde acá, por ejemplo, esta es la huella de distintos tipos de alimentos, donde sucede mucho en estos temas de que, fíjense acá, por ejemplo, dice sobre short ton, que vendría a ser como eh, toneladas inglesas, como que generalmente con estas cosas hay que usar también factores de conversión, o sea, no es tan fácil obtener estos números. Así que lo que les vamos a compartir acá les va a servir de mucha utilidad si trabajan estos temas. Pueden ver, por ejemplo, la diferencia entre las frutas, vegetales y la carne. Fíjense
factor de emisión promedio de frutas y vegetales que considera acá. Yo creo que esto considera la etapa completa, o sea, no solamente la de agricultura, sino todo el proceso y lo que se desperdicia de todo ese proceso, y comparen este 0,44 con este 30 de la carne, ¿no? O sea, es una diferencia significativa. Y con respecto a la otra etapa que vamos a hablar, que era sobre la disposición final, hay distintas fuentes, por ejemplo, esta fuente Ahí, de Wang. espera, comento un poco acerca de qué hay atrás de esto, porque recuerden que en los rellenos sanitarios uno lo que hace es agarrar todos esos residuos, empezar a presionarlos y eso genera emisiones de metano por la digestión anaeróbica, sí, por el metabolismo anaeróbico de las bacterias ahí. Entonces ahí lo que nosotros intentamos buscar con estos métodos de FODO del IPCC es, bueno, cuánto metano realmente se libera en estos rellenos, que obviamente no es lo mismo que un basural, que no es lo mismo que otro tipo de disposición. Y bueno, y el IPCC da algunas ecuaciones o modelos matemáticos, como este método de descomposición de primer orden, que dice, bueno, ok, al principio tenés como un pico de metano que después disminuye. O sea, es como que al principio se genera poquito metano, va aumentando, y después eso disminuye, y esta es la forma en la que nosotros modelamos esta descomposición de metano, y como ven, dependiendo de la cantidad de carbono orgánico degradable o qué de esos enlaces químicos que están ahí, dependiendo de eso es cuánto metano se va a liberar, mientras más, más fáciles de descomponer sean esos enlaces, de romper, más metano se va a liberar. Así que hay distintas fuentes que hablan de estos temas. Acá les queríamos como mencionar distintos que nos parecen bastante relevantes sobre esto. Por ejemplo, este es un estudio que habían hecho sobre la huella de carbono en Capital, un estudio del BID. Este factor de emisión lo estimó en 3,14, esto de los restos de comida, donde también, por ejemplo, este que fue usado en Estados Unidos se estimó alrededor de 1,62, y estas cosas generalmente va a depender mucho de cómo son las condiciones de ese relleno sanitario, si es que recuperan metano, por ejemplo. Cuando se recupera ese metano no se considera que todo eso se hubiera emitido. Entonces, siempre considerar cuál es el escenario alternativo. Y bueno, como decía Belu, todo esto depende mucho de la cantidad de carbono que tenga. Esto siempre tomando sobre kilo de material, y fíjense que el alimento es de lo que menos genera dentro de los residuos orgánicos, pero bueno, no hay que desmerecer tampoco este impacto que se tiene. Si lo comparamos, no sé, con el papel o la madera, que eso Ujú. tiene un contenido de carbono mucho más Orgánico grande. degradable más grande. Exactamente. Así que bueno, para responder esta pregunta, ¿cuánta huella de carbono genera el desperdicio de alimentos? Lo que habría que tomar sería un factor de emisión que sea la suma de estas dos etapas, la suma de la producción y la descomposición. La descomposición, al menos por el nivel de análisis que nosotros consideramos correcto, al menos hasta ahora, es usar este número que habíamos obtenido antes, 1,52. Fíjense que esto está siempre estable con la misma emisión asociada por kilo. Ahí también Nobleza obliga a decir que cada fruta, que se tomó como un valor promedio para todas las frutas y verduras. Exacto, o sea, nosotros estamos tomando como que todo el alimento es genérico y es igual. En términos de las ecuaciones que está manejando el IPCC ahora, es razonable que sea así. Ujú. Lo cierto es que eso cambia, pero bueno, hoy por hoy, O sea, si uno va muy puntilloso, bueno, cada fruta y cada verdura degrada distinto. No es lo mismo un limón que, bueno, no sé, como una cáscara de papa. Bueno, exacto. Pero fíjense, por ejemplo, que pueden suceder cosas como acá tenemos, por ejemplo, un caso más parecido al mercado central, donde lo que se recupera es la fruta y verdura, donde las emisiones por la propia producción no son tan significativas que si las comparamos, por ejemplo, con un lugar que recupera comida elaborada, como esto de roticería, o pollo, donde hay una huella asociada al proceso de producción mucho más significativo. Entonces, esto como para que les sirva para entender de dónde vienen muchas veces estos números, cómo se construyen. Y bueno, ya que tiene más o menos una explicación en 5 minutos sobre cómo es la huella de los alimentos, acá lo que les vamos a mostrar son los resultados de estos tres proyectos. Después le vamos a mostrar un capítulo aparte sobre lo que contaba Claudia al principio, donde
nosotros nos venimos juntando hace varias semanas y quisimos ponerle un número a ese valor del triple impacto. Como ya les mencionaba recién, ¿cuál es una huella de carbono lógica según el tipo de alimento? Y pueden ver, por ejemplo, que la fruta y verdura son factores que se debiera considerar solo agricultura, o al menos esa es la condición que nosotros consideramos para el mercado central. ¿Esa es la suma de las dos? Producción y... No, no, es solamente para la de producción. Solo para producción, ok. Sí, entre 0,1 y 0,5. Lo que a nosotros nos dio con Fabián, por ejemplo, es 0,206, o sea, ponderando las cantidades que se recupera de cada una. Si nosotros tomamos como un kilo genérico que se recupere en el mercado central, sería razonable usar este factor, donde, por ejemplo, cereales y legumbres son valores que suelen estar más cercanos entre 1 y 4, como si nosotros quisiéramos establecer un rango. Tenemos la harina, por ejemplo, que es 0,72, lo que sería un paquete de harina elaborado. Lo que son productos de almacén suelen ser valores entre 2 y 8. Los panificados suelen ser relativamente bajos, excepto que sea una cosa súper elaborada o que tenga otros componentes de chocolate o esas cuestiones. Los lácteos suelen ser valores entre 1 y 6. Las carnes acá se suele ir bastante por arriba, o sea, el pollo es bajo, tenemos el cordero que es bastante alto, o bueno, la carne vacuna también. Lo que son las preparaciones, donde es muy difícil también establecer números tan precisos cuando las recetas tienen tantos componentes distintos, que son cosas que estuvimos hablando con Claudia, por ejemplo, cómo determinar la huella de una receta, de lo que sobra de una receta, que a veces depende de qué es lo que consumió o no el consumidor, capaz que se comió las albóndigas y dejó todo el arroz, entonces ahí cómo determinamos eso. Pero más allá de eso es empezar a empezar a hacer el ejercicio de cómo dimensionamos eso. Entonces, acá les compartimos lo que tiene que ver con lo ambiental en el indicador huella de carbono, con lo que es la evaluación económica, consultando distintas fuentes. Una de ellas que consultamos fue, por ejemplo, el índice de precios del mercado central ahora actualizado, que sobre eso hicimos la valorización, o el resto de los productos era viendo a qué precio se comercializa cada tipo de alimento, donde también podemos establecer estos rangos. Acá usamos el valor dólar, pensando de que puede haber gente de distintos países que pueda tomar esto con cierta utilidad. Y también, Sin desmerecer nuestra moneda, ¿no? claro, y también porque es más sintético de repente un solo numerito y no tantos Sí, ceros, sí, re. Sí, hace bien a la vista. la verdad que sí. Y acá también lo que les mencionaba al principio de eh, cuántas raciones consideramos por un kilo de alimento, donde las consideraciones que nosotros hicimos acá es de el orden de entre tres, solo que hay algunas raciones que, por ejemplo, la fruta y verdura, no tiene el mismo valor nutricional que lo cárnico, O por un plato ejemplo, preparado. o un plato preparado, exactamente. Porque considerando que ese plato preparado también estamos tomando lo neto. Sí, no, toda la cáscara, digamos, la Claro, verdura ya no la tenés en el preparado. Y está nutricionalmente cada lo mismo. exacto. Así que sobre este tipo de valores anteriores, sobre estos factores, es donde pudimos eh, establecer un triple impacto de estos proyectos, donde, por ejemplo, en el caso de la fundación, tenemos una cantidad de bruta de alrededor de 16.000 kilos, un impacto económico sacado con estos mismos indicadores que teníamos arriba de un poco más de 30 millones de pesos, un impacto social de la cantidad de raciones que se las puede asociar a ese alimento recuperado y el impacto en huella de carbono, considerando un escenario alternativo, donde vemos, por ejemplo, en comparación también con Alimentar, que números más, números menos, estamos en un rango de acción bastante parecido, lo cual nos hace pensar a ver de qué forma nos podemos
potenciar nuestros dos proyectos, qué podemos aprender sobre el otro. Distinto es el caso con el mercado central, que al lado de nosotros como hormiguitas, este es un monstruo enorme y tiene un impacto más de 10 veces mayor, con lo cual ahí también tenemos mucho para aprender, pero saber que tiene lógicas totalmente distintas. Entonces, esto nosotros lo podemos sacar considerando únicamente la pérdida y desperdicio de alimento o también considerando la suma de la pérdida y el desperdicio y el compostaje. Eh, con el impacto económico, también lo que acá no les estaba contando, es que también consideramos el costo de disposición final, que el SEAM se cobra alrededor de 15.000 pesos la tonelada enviada a disposición final, entonces toda recuperación que se dé, ya sea de alimento o de residuo orgánico para compostar, es un ahorro de costos hacia el SEAMSE. Entonces podemos ver que llevar a la práctica estos proyectos tiene un impacto económico bastante significativo, millones de pesos estamos hablando, como también de el impacto ambiental que eso conlleva y también desde ya lo que son las raciones que se pueden entregar a los comedores. Entonces, son cosas que creemos que estos proyectos tienen que empezar a ponerles números como para defender el trabajo de lo que hacemos. Entonces, esta es la experiencia que estamos sacando en limpio de las últimas semanas que nos hemos Sí, estado reuniendo. incluso hoy antes de este webinar tuvimos un webinar donde buscábamos trabajo freelance y una de las cosas que mencionábamos es que hay mucho laburo para freelancers de esto de escribir grants o de aplicar proyectos para rondas de financiamiento. Y la verdad que tener indicadores así cuantificados creo que es algo que aporta mucho valor a una propuesta de ese tipo para recibir un financiamiento. Así que nada, la verdad que súper lo de Santi de compartir este calculador que bueno, está ahí a la mano para que todos puedan meter los kilos recuperados de su proyecto de distintas categorías y calcular un impacto ambiental, social y económico. Está zarpado. Bueno, ahí esto no se lo estoy compartiendo porque son datos propios de la organización, pero se puede ver que, como un poco para que vean el detrás de escena, cómo es que hemos llegado a estos números, donde también lo que creemos que es importante que se considere también es una tasa de aprovechamiento, entendiendo que no el 100% de lo que se recupera va a después poder ser consumido, entonces Nobleza obliga un poco ser consciente de esos porcentajes, lo que mencionaba Fabián al principio, ese repasado. Eh, considerar también el periodo, bueno, el impacto económico, que se le puede ver como lo que vale el alimento si se lo hubiera tenido que volver a producir, como también lo que se ahorra en la disposición final. El caso con esto es que estos proyectos no se los reconoce con este impacto económico. No es que nosotros podemos, hay alguna oficina donde decís, che, lo que le ahorramos al municipio, esos mecanismos no existen en la práctica. Creemos que deberían existir para favorecer estas prácticas donde también tenemos el impacto social, donde también podemos pensar en otro indicador como son las raciones por día. De repente tener lugares donde hay que atender una emergencia alimentaria y se pueden implementar estos proyectos que siempre van a ser de mucho menor costo que comprar directamente la comida, donde bueno, acá como les mencionaba antes, el impacto ambiental, donde siempre tenemos factor de emisión y resultado de huella. Así ya sea para la elaboración, bueno, acá debería decir producción como para la descomposición. Esto lo que tiene que ver con PDA y también con el compostaje. Este Mm. se los mostraba nomás para que lo vean lo que hemos hecho. Pero el que está en la carpeta compartida es otro. El que está en la carpeta compartida, donde ya pueden entrar y empezar a jugar un poco con eso, donde tiene la misma lógica que el que les mostré, solo que es para que ustedes lo completan. Las celdas que están en amarillo son para que pongan la, los datos de su propia organización, donde, por ejemplo, imaginen que han recuperado, no sé, por decirte, fruta y verdura donde han recuperado banana, por decirte algo.
¿Cuánta banana han recuperado? Suponete 100 kilos y esta tasa de aprovecho, imagínense que algunas bananas estaban medio golpeadas, 50% de aprovecho, y usando esos mismos indicadores que les mostraba antes, este calculador les permite rápidamente tener un primer número de cuál es el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental de esa acción. Entonces, esto es una forma que entendemos que puede ser, eh, no es perfecto ni nada, pero es una forma de tener un primer acercamiento a este número. Y el factor está en las fuentes, ¿no? De todo. Exacto. Acá tenemos estas fórmulas que pueden ver acá, que son fórmulas que llaman a otra de estas pestañas, donde esta que se llama factores es donde ocurre la magia. Prometo en prolijarlo mañana, así lo pueden tener más fácil para su vista. Pero bueno, es un primer acercamiento de lo que queremos hacer con este tema. Hay algunas cosas que están en rojo que tengo que validar, pero nos parece importante que empecemos a juntar voluntades, conocimientos sobre estos temas y veamos de qué forma podemos apoyar y potenciarnos mutuamente. Entonces, esta es la forma que se nos ha ocurrido de empezar a trabajar. Para caso particular, pueden ver, por ejemplo, el calculador con los datos que les contaba al principio Claudia, donde acá pudimos identificar, por ejemplo, una de las instituciones municipales del CIA, el Servicio Institucional Alimentario, donde según el reglamento de Claudia, nosotros le pudimos poner un número de cuánto suma eso en términos de el ahorro económico, las raciones que eso podría generar y el impacto ambiental. Entonces, esto igualmente está en kilos, no en toneladas, como estaba antes en el otro calculador, pero pueden ver que de repente con un calculador así, Claudia podría tener un mayor sustento para apoyar una implementación de ese proyecto. Entonces le podría decir a ese responsable de que eso se implemente, che, tu proyecto podría generar este valor económico o bueno, podría generar este valor social o ambiental. Entonces, vamos a ir por ese lado. No sé si alguno tiene algún comentario o algo sobre esto. La usamos un poco a Claudia de Conejillo de Indias, donde también nos parece sumamente valiosa su experiencia y también lo que vemos es que esto hay que empezar a llevarlo a la acción. Hay que ver cuál es el paso siguiente, no quedarnos solo con el análisis, sino de accionar y luego aprender sobre eso. Bueno, se va sumando gente ahí al calculador, así que me parece espectacular eso. Buenísimo. Bueno, y ahora si está Santi Cresi ahí presente por la sala, porque ya pasamos al último tema, el último tema de, de hoy. Luego vamos a tener un espacio para preguntas, respuestas de lo que tengan acá para comentar, así que les pido que escriban ahí por el chat. Belu también está atenta de lo que nos escriben por YouTube, que